¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Nuevamente es un placer estar con ustedes para compartir la palabra de Dios en este video. El día de hoy vamos a hablar de quiénes son nuestros enemigos. Hay quienes piensan que no tenemos enemigos, pero sí los tenemos. ¿Y quiénes son estos enemigos para nosotros, los hijos de Dios, para nosotros, los cristianos? El día de hoy trataré de explicarte todo. No te muevas de este video y verlo hasta el final. Sí, hermanos, amados, sé que muchos de ustedes se preguntarán y dirán, somos nosotros cristianos y no tenemos enemigos, porque la palabra de Dios dice que debemos amar a nuestro prójimo, así que nosotros no tenemos enemigos, pero realmente la palabra de Dios también indica lo siguiente, que sí los tenemos, hermanos, y estos enemigos que nos acechan no son de carne y hueso, no son de carne y hueso, sino son seres espirituales invisibles, y esto podemos discernirlo solamente por medios espirituales. No podemos nosotros percibirlos por los medios naturales, ¿no? Fíjense ustedes lo que dice el libro de Primera de Corintios, y vamos ahí para poder empezar a explicar de qué se trata esto con la escritura, como siempre, ¿no? Primera de Corintios, en el capítulo 2 y el verso 9. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice así. 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está. Por eso le digo que esto tenemos que discernirlo, tenemos que verlo espiritualmente. Dice, pero Dios nos las ha revelado, estas cosas que ojo no oyó, ni oído, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que están preparadas para que le aman. Pero estas son reveladas por el Espíritu, porque son cosas espirituales, son invisibles. ¿No? Nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y estas cosas son invisibles y espirituales, y solo las podemos llegar a comprender por medio de las Escrituras. Así es, por medio de las Escrituras nada más lo vamos a entender, por la revelación de la palabra de Dios. No hay otra información fidedigna en la que nosotros podamos confiar acerca de los temas espirituales, acerca de estos enemigos espirituales. Lo cierto es que incluso los filósofos han llegado a la conclusión, ¿no?, que las cosas que vemos y tocamos en estos tiempos son temporales y luego en algún momento dejan de ser, porque todo se deteriora. Ahora lo vemos, pero en el tiempo ya no lo vamos a poder percibir porque se envejecen y se van destruyendo, ¿no? Van poco a poco corroyéndose. De eso se trata, son temporales. Y luego en algún momento dejan de ser, ¿no? Pero la Biblia dice algo al respecto. Acompáñenme ustedes ahora a 2 de Corintios. Qué interesante, hermanos. 2 de Corintios, en el capítulo 4 y el verso 18. El Señor ya lo había hablado de esto. Y dice lo siguiente: no mirando nosotros las cosas que se ven, como cristianos que somos, y nosotros somos nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, no solamente estamos mirando las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Estamos hablando de cosas espirituales, las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo está escribiendo, pero por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, las cosas físicas no permanecen, pero las que permanecen son las cosas espirituales, invisibles, y no las percibimos con nuestros sentidos. Esas son realmente verdaderas. Esas cosas que nosotros no las vemos, que son espirituales, esas son cosas muy verdaderas, tan reales como las que usted podría percibir con sus sentidos físicos, hermano.
Y eso tenemos que entenderlo. Todo cristiano tiene que entender y saber que hay una esfera espiritual, que hay una dimensión espiritual. Por eso Romanos 12:2, vayamos ahí, en el libro de Romanos capítulo 12 y el versículo 2, dice el Señor así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está diciendo que no nos conformemos a lo que nosotros vemos, sino más bien a las cosas de Dios, a pensar como Dios. Dios es espíritu y Él nos enseña las cosas espirituales. Amén. Muy bien, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, conociendo nosotros a Dios, naciendo de nuevo por medio de su Espíritu Santo, vamos a conocer las cosas de Dios que son espirituales, y esas van a ser muy importantes. Entonces está diciendo que no nos conformemos con lo que conocemos en este mundo, sino hay que transformarnos por medio de la palabra de Dios, y obviamente naciendo de nuevo primero por el Espíritu Santo. Y tenemos que cambiar ciertamente nuestra manera de pensar, porque no podemos limitarnos nada más a las cosas que tocamos, oímos y gustamos. No podemos limitarnos. Nosotros vamos más allá, como hijos de Dios, como cristianos. Pero debemos abrirnos a las cosas que enseñan la Escritura por el Espíritu Santo. Debemos abrir nuestro entendimiento, ir más allá. Pablo también hizo una oración al respecto, y esto está escrito en el Nuevo Testamento. Podemos ir nosotros, y acompáñenme ahí al libro de Efesios. Efesios, en el capítulo 1 y el verso 15, dice lo siguiente, orando el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias, me está orando, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice el apóstol Pablo. Amén. No, dice así: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice: ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría. Eso es lo que pedía Pablo, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De sabiduría y revelación, lo que les he dicho. Hay que tener esa sabiduría de Dios que hemos visto en el otro video, la sabiduría de Dios, ¿no? ¿Quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en Él? Amén. Y esa sabiduría es la que está pidiendo el apóstol Pablo por la iglesia, para que nos dé a nosotros la sabiduría de Dios por medio de el conocimiento y la revelación. Pero esto todo es por el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Dice también Efesios, ahora vamos nuevamente a Efesios, al capítulo 2 y el verso 10. Dice la palabra de Dios lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ¿cómo usted puede saber cuáles son las buenas obras? ¿Cómo puede usted saber que Dios preparó algo para nosotros? ¿Cómo puede usted saber qué es lo que tiene que hacer si usted no conoce la palabra de Dios? Y si usted no conoce la palabra de Dios, ni la puede discernir, porque no tiene el Espíritu Santo, que es el que le va a dar a usted el conocimiento de lo que Dios dice. No podría. Tendría que obrar por medio del Espíritu Santo. Amén. Hay que nacer de nuevo. Y esto es tan importante y tan trascendente. Y es que cuando hablamos de cosas espirituales, solo las podemos saber por revelación. Y al respecto, puedo decir que se trata de dos reinos. Y tenemos que saber esto: que existen dos reinos, hermanos. Dos reinos, ¿no? Muy bien, hasta ahí está claro. Pero no son reinos naturales ni físicos estos dos reinos, sino dos reinos invisibles. Uno es el reino de Dios y el otro es el reino de Satanás. Ahora hay quienes dicen: no, por favor, ¿qué está hablando? ¿Qué reinos espirituales? ¿Qué reino de Satanás? Eso es lo que quiere Satanás, pues, que usted lo ignore, que usted diga eso casualmente, que no existe, que no hay, que eso es mentira, si no lo veo no lo creo. Pero es así, es el enemigo invisible. Acompáñenme al libro de Mateo para verlo. Mateo, en el capítulo 12
y el verso 26. Dice así la escritura: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer su reino? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que hay un reino. Dice así: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues puede o permanecerá su reino? ¿Se da cuenta? O sea, está diciendo, hay un reino. Satanás tiene un reino. Lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Dice así, 27. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, he hecho fuera los demonios, necesita usted el Espíritu de Dios para luchar contra el reino de Satanás. ¿Lo entiende? Necesita usted el Espíritu de Dios para luchar contra el reino de Satanás. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, hace un momento mencionó el reino de Satanás y ahora está mencionando al reino de Dios. Hermanos, hay dos reinos invisibles, pero los hay. Lo está declarando el mismo Señor Jesucristo. Y eso es tan importante que lo sepan. Es tan importante. Amén. Pero antes de continuar nuevamente, quiero decirles a ustedes, hermanos, que le den like para ver más videos. Y si es primera vez que usted ve este canal, suscríbase y denle a la campanita para continuar viendo nuestros videos, que espero que le estén gustando y usted esté recibiendo revelación por medio de ellos. Muy bien. Entonces queda claro que existen dos reinos. Los demonios y sus huestes espirituales representan el reino de Satanás. Nuevamente, los demonios y sus huestes espirituales representan el reino de Satanás. Y Jesús y sus siervos que siguen su ministerio representan el reino de Dios. Eso es muy importante saberlo. Ahora, cuando los demonios son echados fuera, ¿no?, de las personas, la confrontación del reino de Dios con el reino de Satanás es visto claramente. Y este hecho demuestra que el reino de Dios es más fuerte que el reino de Satanás. Y voy a poner allí unos videos para que usted pueda verlo, usted pueda tener una mejor ilustración al respecto. En el nombre de Jesús. 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 Quítate de su vida, quítate ahora. Vete ahora en el nombre de Jesús. En el Sal de nombre de ahí, Jesús. sal de ahí. Fuera ahora en el nombre de Jesús. Sal de ahí, Suéltalo. sal de ahí. Ahora Sal en de el ahí. nombre de Jesús. Sal de ahí. En el nombre de Jesús. Sal. En el nombre de Jesús. Sal de ahí. No, en el nombre de Jesús. Vete. Fuera en el nombre de Jesús. Sal de ahí en el nombre de Jesús. Fuera de ahí en el nombre de Jesús. No. Sal de ahí en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús. Sal de ahí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sal de ahí en el nombre de Jesús. Sal de ahí en el nombre de Jesús. Quítate en el nombre de Jesús. Sal de ahí en el nombre de Jesús. Fuera. Quítate Fuera. En el nombre de Jesús. 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 Sal de ahí en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. ¡Quítate! En el nombre de Jesús. ¡Que se quite! En el nombre de Jesús. ¡Dios fuerte! En el nombre de Jesús. ¡Engañoso! Fuera en el nombre de Jesús. ¡Engañoso! Fuera en el ¡Engañoso! nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. en el nombre de Fuera en Jesús. el nombre de Jesús. En el nombre de Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de En el nombre de Jesús. Padre, Quítate. declaramos que Mayor es el que está en nosotros que el que está en el En el mundo. nombre de Jesús. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Ahora te ordenamos que te vayas. En el nombre de Quítate. Jesús. Fuera de aquí Quítate. en el nombre de Jesús. Quítate. Quítate ahora en el nombre de Déjalo Jesús. libre. Sal de ahí. Quítate. Fuera Ahora en el mismo, nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Fuera En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y contra toda fuerza del enemigo, nada nos hará. Ahora.
nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. En el nombre. Personalmente creo que Satanás se enfrenta frontalmente al ministerio de liberación. ¿Por qué razón? Porque salen a la luz las cosas que él preferiría que sean secretas, y porque está claro que el reino de Jesús es más poderoso que el reino de Satanás, y él quiere que nadie sepa eso. Él quiere que la gente piense que está siendo dominadas por ellos mismos, que es su manera de ser, que así nacieron, que son como su papá, como su mamá, como sus abuelos, que ellos no van a cambiar nunca, ¿no? Pero no saben que hay una maldición generacional, no saben que Satanás estaba trabajando también en sus familiares. Por eso es necesario nacer de nuevo, para que usted empiece una vida nueva, no la vida que han tenido antes, ¿no? Los familiares a veces que han sido hasta idólatras, religiosos y demás cosas. En fin, acompáñenme ahora al libro de Efesios. Efesios, en el capítulo 6 y el verso 12, dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y quiénes son esos? Son pues los demonios, son esos seres invisibles, son las huestes de Satanás. Entonces nuestra lucha no es contra gente con cuerpo o seres con cuerpo. O sea, estos son seres espirituales, pero son seres que tienen una esfera de dominio y autoridad, y tienen una organización. No piense usted que son unos seres espirituales que no saben lo que hacen. No, está hablando ahí, dice, ¿no? Contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra principados, contra huestes espirituales de maldad. O sea, hay una organización ahí. Y no que Satanás sea muy organizado, sino que él, recuerde usted, que en algún momento fue el arcángel Lucero, y él conocía de estrategia, ¿no? Dios mismo ha instruido a sus arcángeles, y él tiene cierto grado de conocimiento acerca de organizaciones de este tipo, y él tiene organizado un ejército de demonios, ¿no? Y dentro de estos espíritus malignos existen espíritus de todo tipo, y quisiera mencionar algunos de ellos nada más. Hay espíritus de enfermedad, hay gente que está enferma por mucho tiempo, y lo hablo con conocimiento de causa, porque he tenido la oportunidad de orar por personas que no podían caminar, que no podían estar un día sin dolores de cabeza, no podían estar tranquilos, siempre andaban enfadados, gente que vivía en depresión, y han sido liberados en el nombre de Jesús. Hay demonios de depresión, hay demonios de locura, hay demonios de mentira, hay demonios de brujería, hay demonios de prostitución, hay demonios de homosexualismo, hay demonios hasta de flojera. Imagínense un demonio de flojera, una persona que está cansada todo el día, una persona que no quiere ir a trabajar, una persona que no tiene el deseo de salir adelante, una persona que está totalmente aniquilada, ¿no? Uno dice, no, demonio de flojera, pero bueno, eso es un demonio que no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Le estropea la vida a la gente. Hay demonios de homicidio, de suicidio, de lesbianismo, de fornicación, lujuria, pornografía, masturbación, de ansiedad, de bulimia, de anorexia, y todo tipo de espíritus que no hacen otra cosa que, ¿qué cosa? Que dañar al ser humano, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, estas huestes espirituales de maldad que hablan aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora usted dirá, uy, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué va a pasar? Entonces, si es así, bueno, tenemos la de perder. No se confunda. Vaya usted al libro de Marcos. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Marcos. Marcos, capítulo 16 y el verso 17. Dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebiesen cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán.
y sanarán. Y todo esto, hermano, pasa cuando usted tiene encima suyo el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesús. El Espíritu del Señor ahora está sobre nosotros. Porque Él ha puesto, dice, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Él ha puesto su Espíritu Santo sobre nosotros. Y ahora nosotros podemos hacer todo esto, hermano. Entonces Él me dirá, pero yo no creo. Ya ve que no hay creyente. No, pero yo creo en Dios. Entonces usted cree en Dios, tiene que creer en esto. Y no tiene que creer solamente, tiene que ponerlo por obra. Eso es un verdadero creyente. A eso voy. Por eso tiene que nacer de nuevo. Entonces dice también el 19. Y el Señor, después de que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Y ellos, dice, los que escucharon esto, o sea, los discípulos, y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando todo esto que había hablado, ¿no? En mi nombre echarán fuera los demonios y todo lo demás. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Muy bien, hermanos, entonces usted se podrá dar cuenta que la palabra de Dios es verdad. Tenemos enemigos, pero ellos están derrotados porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, por este refrigerio, por este alimento espiritual, por darnos a conocer, Padre, que realmente sí existe un reino espiritual de maldad, pero también nos ha dado a nosotros el poder del Espíritu Santo con el cual nosotros podemos tener victoria bajo cualquier circunstancia. Bendito seas. Y también está el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el nombre que está sobre todo nombre, y toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declara que Jesús es el Señor. Te damos las gracias en el poderoso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, soy el pastor Bruno Mateus González y he venido a traerles este video y espero que haya sido de su agrado. Los amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.